Capítulo 16. Aquí, vociferó Karim al lado de Mizaki, saltando de una rama que aún se mantenía firme. Cada una con el cuerpo de su rival a cuestas. Karim había curado al ataque, por lo que Mizaki estaba mucho mejor, solo con algo de fatiga y muy escasa de chakra. Cuando llegaron al punto, silbaron. Realmente era un caos. Demonios, ¿de verdad que ese Gaara era algo para dejar a Naruto así? Habló Mizaki, algo choqueada, viendo el estado actual del casi moribundo de su rubio favorito. Karim tampoco se quedó atrás. Ese Gaara es un Jinchuriki, por supuesto que no se la dejaría fácil a Naruto. Al menos sus combates fueron reñidos y emocionantes. El mío fue mida lo máximo, refunfuñó la Uzumaki, arrastrando el cuerpo inconsciente y maltratado del titiritero. Naruto, tirado en el antiguo pasto, no las vio llegar. De hecho, no estaba viendo prácticamente nada. Sus párpados estaban en tensión, luchando por no cerrarlos y cae totalmente en la inconsciencia. Su cuerpo ardía, dolía como el infierno. Sus altas reservas de chakra, comparables a las de un Big, estaban escasamente agotadas al nivel de un genin. Le dolía la cabeza, como si múltiples martillos la estuvieran taladrando simultáneamente. Ahora simplemente quería descansar en su cama y dormir 2 días seguidos. Pero no se lo podía permitir. Pero ahí estaba el problema. Ni siquiera se podía mover de lo débil que estaba. Su mayor enemigo actual era no poder dormirse, y estaba perdiendo. Oye. No te mueras aún. Se escuchó una voz burlona. Una voz que Naruto conocía muy bien. Mizaki. Movió la cabeza como pudo para ver llegar a sus 2 compañeras, arrastrando el cuerpo de cada uno de sus contrincantes. Mizaki parecía algo maltratada, pero bien. Tal vez había sido asistida por Karim. Karim, por su parte, estaba tranquila, incluso se veía un poco molesta por algo que Naruto no pudo descifrar del todo, aunque ya se imaginaba un porqué. Vaya, ese chico te dio más problemas de lo que pensaba, dijo Karim, mientras ponía sus tersas manos sobre los hombros de Naruto. De inmediato, el chakra verde, distintivo del jutsu curativo, lo envolvió. Naruto suspiró con alivio y gracia, sintiendo cómo su cuerpo dejaba de arder y cómo la presión de 1000 rocas desaparecía al mismo tiempo. Las heridas abiertas se cerraron al instante, al igual que los moretones y demás daños. De hecho, no alcanzó a liberar el 100% de su poder. Shukaku no alcanzó a liberarse completamente. Algo parecía retenerlo, hizo una pausa misteriosa, con un poco de júbilo. Pero yo tampoco luché al 100%. No liberé esta marca ni mucho menos. Entonces sería difícil adivinar quién sería el vencedor, o mejor dicho, el que moriría. Musit, murmuró Naruto, parándose ya casi totalmente recuperado, su genética Uzumaki ayudando de lleno. Asintió con agradecimiento hacia su prima. ¿Ya dominas eso?, preguntó Mizaki, impasible y con algo de resentimiento, recordando que por ese detalle estuvo de mal humor un mes completo. Naruto notó el tono, pero respondió tranquilo. No a su capacidad total. Tal vez un 50%, si mucho. Karim tarareó. El ambiente se estaba poniendo incómodo. Karim, ¿puedes hacer algo por mí?, preguntó Naruto en un tono que denotaba que lo que iba a decir no les iba a gustar para nada a sus compañeras. La mencionada entrecerró los ojos, no con desconfianza ni nada de eso. Era por algo más. ¿Qué es? Júralos, murmuró Naruto con los ojos cerrados, anticipándose a los reclamos venideros. ¿Qué coño?, rugió Mizaki. Si sabes que ellos son enemigos, ¿verdad? Karim fue menos altiva. ¿Qué traes entre manos? El rubio Uchiha suspiró lentamente y, al mismo tiempo, agachó la cabeza con un profundo pesar. Escuchen, muchachas, sé que a veces puedo comportarme como un idiota. ¿Solo a veces? Todo el tiempo, diría yo, refunfuñó Mizaki. Mizaki. Reprendió Karim a su amiga. Naruto ignoró eso y prosiguió. Me comporto demasiado terco y realmente lo sé, pero, no es por capricho mío, ni por creerme invencible ni nada de eso. Es por ustedes. Karim sintió como un calor extraño y familiar comenzaba a recorrerle el cuerpo. Mizaki entrecerró los ojos con el mismo sentimiento, pero se atrevió a preguntar. ¿Qué es eso de por ustedes? Si casi siempre estamos en contra de tus inmaduras decisiones. Naruto dio un suspiro más largo, cargado de tristeza, resentimiento hacia sí mismo y griega. Algo más. Se iba a sincerar. Ya había llegado hasta ahí. Solo quedaba sacarlo todo. Siempre he tenido ese sentimiento de que aún soy muy débil.
Y sí, tal vez sea más fuerte que un gran porcentaje de los shinobi actuales para mi edad, pero nunca es suficiente. Bajó aún más el tono, la tristeza y el resentimiento evidentes en su voz. Cuando vencí, aunque apenas, a Yagura, me sentí poderoso, invencible. Sentía que podía hacer lo que quisiera y cumplir mi propósito sin interrupciones. Hizo una pausa. Hasta que llegó Orochimaru para abrirme los ojos. Yo estoy en un nivel superior a Jnin. Su nivel es Jnin formidable. Pero, agachó aún más la cabeza, ese pedófilo jugó con nosotros. Nos trató como si fuéramos unos estúpidos niñitos. Y. Sin mencionar que fuimos solo un capricho para él. Simplemente decidió no matarlas, y yo no tuve ni la más mínima oportunidad. Si ustedes hubieran muerto, y yo lo hubiera perdido todo, ustedes son más importantes de lo que pueden llegar a imaginar. Perderlas, simplemente no podría. No viviría con la culpa y, se rompió. Se llevó las manos al rostro. Maldición, me dejé llevar. No debí expresar, no pudo continuar. 2 pares de brazos lo envolvieron cálidamente, con confort, amor, cariño y confianza. Naruto alzó levemente la mirada hacia sus compañeras, una de sus razones para vivir. Verlas abrazándolo con tanto amor y cariño casi lo hace llorar ahí mismo. Casi. Después de todo, aún era un preadolescente. No te preocupes, Narumi. Estamos aquí contigo, dijo Karin con cariño y una burla amorosa. Y no tienes que imaginarnos muriendo, porque eso no va a pasar. Ni que fuéramos tan débiles. Sí, vaca, añadió Mizaki, igualmente sentida. Y nos volveremos aún más fuertes para que no tengas que pensar en nada de eso. Después de todo, eso hace un equipo. El rubio bigotudo no dijo nada, solo correspondió al abrazo, fuerte, con apego. Espero que sepas lo que haces, vociferó Karim, separándose tras varios segundos. De inmediato realizó el jutsu enseñado por su primo. Kage Bunshin no Jutsu. En 2 bocanadas de humo aparecieron 2 copias exactas de la Uzumaki. Concuerdo, gruñó la ataque, o si no te aseguro que te arrepentirás toda la vida. Estoy seguro. Karim y sus clones se acercaron a los 3 excontrincantes inconscientes. Gaara, Temari y Kankur. En un movimiento copiado, Karim se agachó, sus clones haciendo lo mismo. El chakra verde, puro y curativo, resplandeció con fuerza. 6 pares de manos se posaron sobre los cuerpos de los hermanos Sabaku, con confianza. Confiaba en su primo. El chakra verde comenzó a fluir lentamente en cada uno de ellos. Y mientras la energía vital regresaba a esos cuerpos marcados por la arena y la guerra. Nadie notó cómo, en lo más profundo del inconsciente de Gaara, algo antiguo, algo dormido, pareció agitarse. Temari fue la primera en levantarse. Lo hizo despacio, sin brusquedad, como si su propio cuerpo le advirtiera que no debía precipitarse. Un leve mareo la obligó a apoyar una mano en el suelo mientras incorporaba el torso. Su respiración era pesada, irregular, y un zumbido persistente le martillaba la cabeza. Parpadeó un par de veces. ¿Dónde estoy? Soltó al aire, sin dirigirse a nadie en concreto. No obtuvo respuesta. Se sacudió levemente el polvo de la ropa, aún aturdida. Se sentía extrañamente cansada, exhausta, como si hubiera corrido durante horas sin descanso. Y eso no tenía sentido, ¿o sí? El frío la recorrió de golpe. Los recuerdos regresaron como una avalancha violenta. La ataque de Kiri, el combate, el choque de chakra, el agotamiento extremo, la sensación desesperada de luchar contra la inconsciencia. Y finalmente, la oscuridad absoluta. Sus sentidos de peligro se activaron al instante. Temari alzó la mirada con brusquedad, escaneando el entorno, y lo que vio hizo que su estómago se contrajera. Primero, estaban en lo que claramente había sido un claro del bosque, o lo que quedaba de él. Árboles destrozados, tierra arrancada de raíz, marcas profundas en el suelo. El lugar parecía un cráter, como si una guerra de gran escala hubiera ocurrido allí hacía apenas minutos. El aire aún estaba cargado de chakra residual. Segundo. Sus hermanos. El corazón le dio un vuelco. Gaara y Kankur estaban a su lado, tendidos en el suelo, inconscientes. Gaara en particular se veía mal. Su vestimenta estaba prácticamente desmembrada, la arena dispersa sin orden alguno, su cuerpo cubierto de señales evidentes de un combate brutal. Kankur no estaba tan deteriorado. Algunos rasguños, la ropa dañada en ciertos puntos, uno que otro hueco, pero nada que pareciera crítico. TSK, chasqueó la lengua. Algo no cuadraba. Se suponía que estaban en combate. Ella contra la peli plateada. Kankur contra la Uzumaki.
Y Gaara contra el Uchiha. Ellos estaban inconscientes. Ella acababa de despertar. Eso solo podía significar una cosa. La idea se formó en su mente antes de que pudiera detenerla, y la aterrorizó. Con un nudo en la garganta, levantó lentamente la cabeza, buscando confirmar, o negar, su hipótesis. Y la encontró. Su cuerpo se tensó de inmediato, rígido como una cuerda a punto de romperse. No sabía si era miedo o una amarga desilusión. Ahí estaban. Los 3 shinobi de Kiri. De pie, tranquilos, observándola con una calma inquietante, casi expectante. La Uzumaki estaba completamente ilesa, relajada, como si el combate contra Kankuro no hubiese representado un verdadero desafío. Mizaki se veía bien, siendo generosos. Y Naruto, el sudor frío recorrió la espalda de Temari. Naruto Uchiha estaba en un estado muy similar al de Gaara. Sucio, con la ropa dañada, señales claras de desgaste extremo. Pero a diferencia de su hermano, él estaba consciente. De pie. Mirándola. Con algo peligrosamente parecido a burla. La mente de Temari quedó en blanco. ¿Gaara fue vencido? Ese pensamiento le heló la sangre. Su hermano era el más fuerte de todas una. Por no decir de todo el país del viento. Un monstruo en el campo de batalla. Y aún así, ella sabía que ese Naruto era fuerte. Muy fuerte. Había visto cómo se burlaba de sus rivales, cómo peleaba sin mostrar verdadero esfuerzo. Maldición, pensó. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, Temari se puso en guardia frente a sus hermanos, colocándose delante de ellos como pudo. No tenía su abanico. Apenas tenía chakra. Pero no iba a retroceder. Ya nos derrotaron, rugió la rubia arenosa, forzando una firmeza que no sentía. ¿Cuáles son sus intenciones? Si planean matarnos aquí mismo, no importa cómo, pero no se los dejaré fácil. Intentó sonar intimidante. Falló. Wow, cálmate, respondió Naruto con total tranquilidad. Si ese fuera el caso, no te habríamos curado en primer lugar. Mizaki y Karima sintieron a sus lados. Aún con dudas, aún incómodas con la situación, pero con total confianza en él. Temari quedó completamente descolocada. ¿Curarlos? Y entonces lo notó. Era cierto. No sentía dolor. Ninguno. Incluso las heridas profundas que recordaba, habían desaparecido. Solo quedaba un agotamiento brutal de chakra. Con razón, pensó, incrédula. ¿Por qué? ¿Por qué los habrían curado? No tenía respuesta. ¿Debería agradecerles? Bufó con desdén interno. ¿Cuáles son sus intenciones? Repitió, esta vez con menos fuerza. Escucha, intervino Mizaki, ni yo sé por qué los curó. Para ser sincera, habría preferido que hubieran muerto. Pero a Naruto le dio por hacerlo, y aunque no entiendo por qué, confío en él. Sí, añadió Karim. Al vaca de nuestro compañero le dio una corazonada con ustedes. Y solo queda ver si tiene razón en su musa. Pero, ¿por qué? Temari no alcanzó a terminar. Un movimiento a su lado la interrumpió. Kankuro se estaba moviendo. El titiritero soltó un bostezo que sonó más a un gruñido, incorporándose con extrema pereza. Se sentó, y su desconcierto fue inmediato. El sudor frío le recorrió el rostro. Demasiadas preguntas se agolparon en su mente al mismo tiempo. ¿Por qué Gaara estaba tirado a su lado? ¿Por qué Temari estaba frente a ellos, en guardia? ¿Qué había pasado? No estaba luchando. ¿Contra la Uzumaki? ¿Había perdido? El terror absoluto se apoderó de su expresión cuando levantó la mirada. Los 3 de Kiri estaban allí. A pocos metros. Observándolos. No pudo formular ni una sola pregunta. Un quejido grave, profundo, resonó a su derecha. Con ese sonido, el aire se tensó de inmediato. Mizaki y Karim se pusieron rectas, alertas, con cautela. Ambas aguardaban, con una fe silenciosa, que la decisión de Naruto no fuera un error. Naruto, en cambio, no se movió. Solo fijó la mirada en la figura que lentamente comenzaba a incorporarse. Gaara del desierto estaba despertando. ¿Despertaste? Dijo Naruto. Hizo una breve pausa, calculada. Era justo lo que necesitaba. Ahora ya puedo hablar. Su voz fue seca, impasible, sin rastro alguno de burla o emoción innecesaria. Gaara abrió lentamente sus ojos verde claro. La luz lo molestó al principio. Parpadeó varias veces, como si su mente se negara a aceptar la realidad que tenía frente a sí. Su respiración era pesada, irregular, y por unos segundos solo se concentró en no perder el equilibrio mientras asimilaba lo que ocurría a su alrededor. Cuando finalmente logró estabilizarse, alzó la mirada.
Confusión. Eso fue lo primero que sintió. Vio a sus hermanos. Temari parecía maltratada, con signos evidentes de un combate duro, aunque se mantenía firme. Kankuro, en cambio, no presentaba daños graves, pero su postura era la de alguien derrotado, exhausto. No le importó demasiado. Nunca habían sido una familia unida. Apenas existía entre ellos algo que pudiera llamarse vínculo. Así que, en el fondo, no sentía verdadera preocupación. Desvió la mirada hacia el entorno. El lugar estaba devastado. El bosque parecía haber sido arrasado por una fuerza descomunal. Árboles partidos, tierra levantada, cráteres irregulares marcando el suelo como cicatrices recientes. El aire aún estaba cargado de chakra, pesado, opresivo. Entonces, los recuerdos regresaron. El combate, el Uchiha, el poder desbordado, la presencia de Shukaku intentando emerger. Y luego, nada. ¿Había perdido? Recordaba haber perdido la conciencia, pero no el desenlace. Las palabras de Naruto finalmente terminaron de asentarse en su mente. Y entonces ocurrió. Un terror absoluto se apoderó de su cuerpo. No fue gradual. Fue inmediato. Sus músculos se tensaron, su respiración se volvió errática y sus ojos se abrieron de par en par, inundados por un pánico puro, primitivo. En su interior, una voz conocida gritaba desesperada. La voz de su madre. Le suplicaba que corriera, que huyera, que se alejara de ese individuo llamado Naruto Uchiha. ¿Qué quieres? Murmuró Gaara, incapaz de ocultar el miedo que le quebraba la voz. Temari y Kankuro quedaron petrificados. ¿Gaara tenía miedo? ¿Cómo era eso siquiera posible? Karin y Mizaki se miraron entre sí, compartiendo el mismo pensamiento silencioso. Tal vez Naruto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estamos en son de paz, continuó Naruto. No tenemos necesidad de seguir con esta pelea absurda. Así que iré directo al grano. Los hermanos Sabaku se relajaron apenas, a excepción de Gaara. Era cierto, Naruto no había mostrado hostilidad desde que despertaron. Aún así, se mantenían en guardia, aunque sabían que era inútil. Ya habían sido vencidos una vez. Una segunda no sería imposible. Diré lo que tengo que decir, añadió. Pido no ser interrumpido. Nadie habló. La voz de Naruto no admitía objeción. En pocas palabras, prosiguió, ustedes fueron engañados. Toda su aldea. Ese Kazekage, no era su padre. Su padre está muerto. El impacto fue inmediato. Un vacío se abrió entre los shinobi de la arena. ¿Tou-sama, está muerto? Murmuró Kankuro, casi en shock. No sintió dolor. No sintió pena. Su padre nunca había sido realmente un padre para él. ¿Cómo es posible? Susurró Temari, incrédula. Sabía que su padre era fuerte. Era un Kage, después de todo. Pero sus emociones no eran muy distintas a las de Kankuro. Aquel hombre siempre había sido frío, distante, detestable. Gaara, en cambio, no sintió nada. Nada salvo odio. Rencor absoluto. Ese hombre lo había condenado a una vida de soledad, desprecio y sufrimiento. Karin y Mizaki permanecían en silencio, atentas a cada palabra. De alguna manera, Orochimaru logró matar a su padre, continuó Naruto, y se hizo pasar por él todo este tiempo. Orquestó este ataque a Konoha bajo el disfraz del Kazekage Y. Bueno, ya saben cómo terminó todo eso. Lo dijo con tranquilidad engañosa, sin énfasis, sin dramatismo. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. Gaara habló. Su voz era ronca, pero firme. El miedo inicial había desaparecido casi por completo. Ya veo. No entiendo por qué nos dices esto, dijo. Así que dime, ¿por qué y cómo sabes todo esto? Temari y Kankuro sintieron, aún intentando procesar la verdad. Karin y Mizaki estaban igual. Sencillo, respondió Naruto. Antes de ir tras de ti, creé varios clones para ayudar. Uno de ellos estaba cerca del palco. Presenció todo. Cómo Orochimaru salió del disfraz de la arena mientras luchaba contra Minato. Hizo una pausa. La razón por la que les digo esto es simple. Quiero que entren en redención. Que dejen esto y regresen a su aldea. El silencio volvió a caer. Naruto dejó flotar la amenaza unos segundos más antes de continuar. Pero si lo niegan, morirán. Y yo me encargaré de eso con mis propias manos. No elevó su chakra. No activó su jutsu. No gritó. No lo necesitaba. Los tres shinobi de la arena supieron, con una certeza escalofriante, que hablaba en serio. Varios segundos pasaron. Tensos, incómodos, asfixiantes. Gaara aflojó los hombros.
No iremos, dijo finalmente. No tiene sentido seguir con esto. Temari y Kankur bajaron la cabeza, aceptando en silencio. Los tres se dieron la vuelta para marcharse. Espera, Gaara. La voz de Naruto los detuvo. Gaara se giró, inexpresivo. Naruto se acercó y extendió la mano. En un pequeño puz de humo apareció un pergamino. ¿Para qué es eso?, preguntó Gaara, ladeando la cabeza. Temari y Kankur observaban atentos. Mizaki y Karim también. Gaara, dijo Naruto, no estás solo. No tanto como crees. Aunque tus hermanos no lo demuestren bien, se preocupan por ti. Ninguno de ellos tiene la culpa de lo que pasó en tu vida. El miedo a lo desconocido puede hacer que una persona actúe de forma irracional o injusta. Te invito a reflexionar sobre tus actos. Y a ver si tú también has sido injusto. Su voz ya no era dura. Era humana, tranquila, comprensiva. La máscara frívola de Gaara se agrietó. Miró a sus hermanos. Ambos evitaban su mirada, avergonzados. ¿Podía ser cierto, que no estaba solo? Con manos temblorosas, extendió la suya y tomó el pergamino. Una pequeña sonrisa, apenas un fantasma, apareció en su rostro. Gracias, murmuró. Naruto solo asintió. Váyanse antes de que lleguen Chunin de Konoha. Gaara asintió. Sin decir más, los tres desaparecieron entre los saltos de la maleza que quedaba del bosque. Temari, Kankur, lo siento, dijo Gaara mientras se alejaban. Ambos lo miraron sorprendidos. Perdónanos a nosotros, respondieron, con una leve sonrisa. Vaya, silbó Mizaki. Sí que sabes hacer las cosas. No paras de sorprenderme, Nisan, añadió Karim. Pero dime, ¿qué contenía ese pergamino? Naruto soltó una risa suave. ¿Qué puedo decir? Soy yo, después de todo. Vámonos. En el camino se los explico. Y sin perder más tiempo, los tres comenzaron a saltar entre los árboles restantes, rumbo a la hoja. Gaara abrió el pergamino mientras avanzaban entre las ramas, el sonido del viento cortando el silencio que se había formado tras la retirada. El salto de árbol en árbol era automático, mecánico, pero sus manos se movieron con una cautela inusual al desatar la cinta que sellaba el documento. Temari y Kankur se acercaron instintivamente, pendientes de cada gesto, de cada símbolo que pudiera aparecer. El papel se desplegó. Y con él, el mundo pareció detenerse por un instante. La caligrafía era firme, clara, sin adornos innecesarios. Directa. Como la voz de quien la había escrito. Kirigakure no Sato abre sus puertas a Sunagakure no Sato. Se ofrece un fondo inicial de más de 1 millón de ri, junto con recursos, rutas comerciales seguras, intercambio de información y apoyo mutuo en reconstrucción y defensa. Este documento representa la base de un tratado de alianza. No como subordinados. No como enemigos. Sino como iguales. Temari fue la primera en reaccionar. ¿Qué? Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos. ¿Un tratado? ¿1 millón de ri? Kankur casi pierde el equilibrio en el siguiente salto. ¿Estás viendo esto, Temari?, exclamó, con una mezcla de risa nerviosa y euforía. Esto es una locura. Esto es exactamente lo que Suna necesita. La emoción los golpeó de lleno. Ayuda económica, apoyo político, una alianza directa con Kiri. No era solo una oportunidad, era un salvavidas. Temari apretó el pergamino con fuerza. Esto puede cambiarlo todo, murmuró. La aldea, la gente, después de todo lo que pasó, Kankura sentía sin parar, con una sonrisa que no podía, ni quería, ocultar. Si el consejo ve esto, no van a poder ignorarlo. Nadie podría. Gaara, en cambio, permanecía en silencio. Sus ojos recorrían una y otra vez las líneas del pergamino, pero su mente estaba en otro lugar. Naruto Uchiha, esa fue la única idea que ocupó sus pensamientos. Eres alguien increíble. No había burla, no había resentimiento, solo una genuina admiración que le resultaba extraña. ¿Cómo? ¿Cómo había hecho todo esto? ¿En qué momento? Habían estado luchando. La batalla había sido brutal, constante, sin tregua. ¿En qué instante escribió un tratado? ¿En qué momento reunió fondos, términos, acuerdos? Su ceño se frunció levemente. ¿Cuántos pasos va delante de todos? Gaara cerró el pergamino con cuidado. Por primera vez, no sintió odio, no sintió soledad. Sintió algo nuevo. Dirección. Siguieron avanzando entre los árboles, el viento arrastrando hojas y polvo, mientras Suna se alejaba del campo de batalla, no como enemigos derrotados, sino como una aldea con una segunda oportunidad.
Y en el fondo de su mente, Gaara supo algo con absoluta certeza. Ese encuentro con Naruto Uchiha no había sido una derrota. Había sido el inicio de algo mucho más grande. El ataque que sacudió a la aldea oculta de la hoja no fue un simple acto de guerra. Fue una traición cuidadosamente orquestada. Bajo la máscara del Kazekage, el infame Orochimaru, actual líder de la recién fundada Otogakure, había tejido un plan que combinaba engaño, oportunismo y brutalidad. Lo que debía ser un día de celebración y júbilo se convirtió, en cuestión de horas, en uno de los episodios más sangrientos de la historia reciente de Konoha. En pocas palabras, la caída de la hoja fue una derrota rotunda. Y lo fue incluso tratándose de un ataque furtivo, con ventaja estratégica y preparación previa. Orochimaru logró sobrevivir al enfrentamiento directo contra el Yondaime Hokage, Minato Namikaze, aunque apenas. De no haber sido por la intervención desesperada de sus subordinados de Oto, quienes lo extrajeron del campo de batalla a costa de sus propias vidas, el resultado habría sido definitivo. Aún así, el Sannin escapó en un estado crítico, moribundo, con daños que no podrían ignorarse ni a corto ni a largo plazo. Minato, por su parte, demostró por qué su nombre inspiraba temor incluso entre los más peligrosos. Fue superior en combate, pero no salió ileso. El enfrentamiento lo dejó con órganos internos dañados, costillas rotas, quemaduras profundas y un desgaste físico extremo. Sin embargo, logró mantenerse en pie lo suficiente para presenciar algo más importante que su propia victoria. La hoja no se rindió. El precio, no obstante, fue alto. Las bajas enemigas fueron devastadoras. Otogakure perdió cerca del 60% de sus shinobi de élite, un golpe casi mortal para una aldea recién nacida que había apostado todo a una guerra relámpago. Sus filas quedaron rotas, sus fuerzas especiales prácticamente aniquiladas. Tsunagakure no corrió mejor suerte. Ya debilitada desde conflictos anteriores, la arena sufrió pérdidas cercanas al 50% de sus fuerzas desplegadas. Muchos de sus shinobi cayeron en combate directo. Otros fueron víctimas del caos, de decisiones erradas o de una guerra que nunca comprendieron del todo. Los números, en apariencia, favorecían a Konoha. Pero la hoja tampoco salió indemne. Aproximadamente una cuarta parte de sus shinobi perdió la vida. A ellos se sumaron civiles que murieron no solo por ataques directos, sino por derrumbes, incendios, explosiones y colapsos estructurales provocados durante el asalto. Aunque la evacuación temprana evitó una masacre mayor, el impacto humano fue imposible de ignorar. La aldea quedó marcada. El daño estructural no fue total, pero sí significativo. Plazas enteras quedaron reducidas a escombros. Distritos completos sufrieron incendios, e inundaciones o fueron arrasados por técnicas de viento de gran escala. Edificaciones históricas, haciendas y zonas residenciales quedaron inutilizables. La reconstrucción sería lenta, costosa y emocionalmente pesada. Cuando el polvo finalmente se asentó, quedó claro que aquel día había cambiado algo fundamental. Lo que comenzó como un festival terminó como un recordatorio brutal de que la paz era frágil, de que la traición podía venir disfrazada de aliado y de que el equilibrio entre aldeas estaba más quebrado que nunca. Así culminó un día que nació bajo el signo del júbilo y murió envuelto en caos, sangre y una traición que ningún tratado había previsto. La Torre del Hokage. La Torre del Hokage se alzaba ante ellos con una presencia imposible de ignorar. No era simplemente un edificio alto. Era antigua, robusta, hecha para resistir guerras, no solo el paso del tiempo. Los muros de piedra clara mostraban cicatrices recientes, grietas reparadas a medias, marcas ennegrecidas por explosiones de chakra, secciones reforzadas con vigas temporales. Aún así, se mantenía erguida, dominante, como si se negara a ceder incluso después del ataque. Desde afuera, el símbolo de Konoha estaba tallado en relieve sobre la fachada principal. No pintado. Tallado. Un recordatorio permanente de autoridad, historia y responsabilidad. Naruto alzó la vista lentamente, siguiendo con los ojos la altura de la torre hasta que el cuello le obligó a detenerse. Así que, esto es, exhaló, más para sí mismo que para los demás. Ao no respondió. Sus pasos retomaron la marcha. Al cruzar la entrada principal, el ambiente cambió de inmediato. El interior era fresco, silencioso. Demasiado silencioso para una aldea que había sido atacada el día anterior. El suelo de piedra pulida reflejaba la luz que entraba por las ventanas altas, creando líneas largas y ordenadas. Shinobi iban y venían por los pasillos laterales con documentos, pergaminos, informes aún manchados de polvo y sangre seca. Aquí no se reconstruía con madera y concreto. Aquí se reconstruía con decisiones.
Subieron las escaleras. Cada escalón era amplio, deliberadamente diseñado para imponer respeto. El eco de las botas resonaba contra las paredes circulares de la torre, marcando el ritmo del ascenso. Nadie hablaba. No porque no hubiera nada que decir, sino porque todo lo que importaba estaba más arriba. Kaito tragó saliva. Misaki respiraba con cuidado, como si temiera gastar aire de más. Karim mantenía el rostro sereno, pero sus dedos se cerraban y abrían levemente a cada tramo. Naruto caminaba al frente, sin prisa. No porque estuviera relajado, sino porque ya había aceptado lo que se venía. Antesala finalmente, llegaron al último piso. El pasillo era más estrecho, cubierto de madera oscura perfectamente cuidada. En las paredes colgaban pergaminos antiguos enmarcados. Decretos, tratados, nombres de clanes, decisiones que habían cambiado el rumbo de la aldea a lo largo de generaciones. La secretaria levantó la vista en cuanto los vio. Su postura era impecable. Su mirada, atenta. «Buenos días», dijo con formalidad. «¿En qué puedo ayudarles?» «Fuimos llamados directamente por el Hokage», respondió Ao, mostrando el documento sin dramatismo. Ella lo revisó solo un segundo. No necesitaba más. «Correcto. El Yondaime los estaba esperando», asintió. «La reunión ya ha sido preparada». Se levantó y caminó por el pasillo, indicando que la siguieran. El grupo avanzó detrás de ella. Hasta que se detuvieron. La puerta de la sala de reuniones estaba frente a ellos. Era grande. Muy grande. De madera maciza oscura, reforzada con placas de metal pulido en los bordes y en el centro. El símbolo de Konoha estaba grabado con precisión quirúrgica, profundo, como si hubiera sido tallado no solo para verse, sino para sentirse al tacto. Las bisagras eran gruesas, hechas para soportar años de uso y presión política. No había adornos innecesarios. Todo en esa puerta gritaba una sola cosa: aquí se decide el destino. Naruto la observó con detenimiento. No vio una puerta. Vio una frontera. Del otro lado estaban el Yondaime, el consejo, las miradas inquisitivas, las preguntas que no se hacen por curiosidad, sino por conveniencia. Kaito sintió un nudo en el estómago. Misaki bajó la mirada un segundo. Levi dio una última calada al cigarro antes de apagarlo contra la pared, sin decir palabra. Karin respiró hondo. Ao se detuvo frente a la puerta. A partir de aquí, dijo, con voz baja pero firme, cada palabra pesa. Nadie respondió. No hacía falta. La mano de la secretaria se alzó lentamente. Y tocó la puerta. Toc. Toc. Adelante, se oyó desde dentro. La puerta comenzó a abrirse. Y con ello. El verdadero conflicto apenas estaba por empezar. La puerta terminó de abrirse con un sonido grave, profundo, casi ceremonial. El interior de la sala de reuniones del Hokage se reveló ante ellos como un espacio diseñado no para la comodidad, sino para la trascendencia. Las paredes estaban recubiertas de madera oscura finamente pulida, interrumpidas por paneles donde colgaban antiguos pergaminos sellados, mapas estratégicos y emblemas de la aldea. No había ventanas amplias. La luz entraba desde lo alto, tamizada, cayendo en haces oblicuos que iluminaban el centro de la estancia como si fuera un escenario. En medio, una mesa larga, maciza, de madera reforzada. No era lujosa, era funcional. Hecha para resistir golpes, discusiones y decisiones que podían costar miles de vidas. Las sillas que la rodeaban estaban ocupadas. Al fondo, de pie, con la capa blanca del Hokage cayendo recta sobre su espalda, estaba Minato Namikaze. No parecía un hombre que hubiera combatido hasta casi morir el día anterior. Su postura era firme, su expresión serena, los ojos claros atentos, presentes. No había tensión en él al ver entrar al grupo de Kiri. Ninguna sorpresa. Ninguna duda. Solo certeza. A su derecha, sentado con la calma de alguien que ha visto demasiadas guerras como para exaltarse por una más, se encontraba Hiruzen Sarutobi. El Sandaime ya no vestía armadura ni símbolos de mando, pero su sola presencia imponía respeto. Su mirada, sin embargo, estaba fija en una sola persona desde que la puerta se abrió, y no era Ao. Sus ojos recorrían el rostro de Naruto con una atención casi inquietante. A un costado de la mesa, ligeramente inclinado hacia adelante, estaba Kakashi Atake. El Chunin copiador observaba en silencio, su único ojo visible analizando cada movimiento, cada respiración. No había hostilidad en él, pero sí una concentración absoluta, como si estuviera presenciando una escena que no terminaba de encajar con todo lo que sabía. Cerca de Minato, apoyada con naturalidad contra la mesa, estaba Kusina Uzumaki. Ella no mostró sorpresa, no mostró tensión, no mostró duda.
Desde el instante en que Naruto cruzó el umbral, sus labios se curvaron apenas, en una sonrisa contenida, cálida, profundamente humana. No era la sonrisa de una kunoichi legendaria. Era la de una madre viendo a su hijo entrar en una habitación donde, por fin, no tendría que fingir. A su lado estaban dos jóvenes. Uno de ellos, con el cabello rojo y una expresión que mezclaba curiosidad con una tranquilidad casi insolente, era Menma Uzumaki. Sus ojos se iluminaron apenas al ver a Naruto, no con sorpresa, sino con ese reconocimiento silencioso que solo existe entre iguales que saben exactamente quién es el otro. El otro, Kiyomi, permanecía más reservada, pero su postura no era defensiva. Lo observaba con atención, con interés genuino, como quien confirma algo que ya sabía desde antes de que se pronunciara en voz alta. Y entonces, ligeramente apartado, con los brazos cruzados y el ceño fruncido de forma involuntaria, estaba Jiraiya. El Sannin no decía nada, no sonreía, no bromeaba. Sus ojos iban de Naruto a Minato, y de vuelta a Naruto. La semejanza era imposible de ignorar. No solo en el cabello, no solo en los rasgos. Era la forma de estar de pie. La manera en que ocupaba el espacio. La sensación. Y luego, Karim. Hiruzen parpadeó una sola vez. Su mirada, lenta y pesada, se desplazó hacia ella. Por un instante, el aire pareció espesarse. No era solo el parecido físico. No era solo el color del cabello, ni la expresión serena. Era algo más profundo, algo que tocaba recuerdos que no deberían estar ahí. El anciano inhaló despacio. Esto, murmuró para sí mismo, sin terminar la frase. Jiraiya apretó los labios. La conversación aún no había comenzado. Y ya se sentía como si el mundo estuviera a punto de reacomodarse. Minato dio un paso adelante. Gracias por venir, dijo finalmente, con una voz clara, firme, sin rastro de formalidad innecesaria. Por favor, pasen. Tenemos mucho que hablar. Nadie se movió de inmediato. Porque todos lo sabían. Una vez que cruzaran por completo esa sala. Ya no habría vuelta atrás. Minato esperó a que todos tomaran asiento antes de continuar. No había prisa en sus movimientos. Cada gesto parecía medido, como si incluso el ritmo de la conversación formara parte de algo más grande. La mesa de la sala de reuniones era amplia, tallada en una sola pieza de madera oscura y reforzada con bandas metálicas discretas en los bordes. El pulido de la superficie reflejaba suavemente la luz que descendía desde los ventanales altos del techo. Sobre ella reposaban algunos pergaminos cerrados, un par de mapas enrollados y varias tazas de té que aún despedían un hilo delgado de vapor. Las sillas crujieron levemente cuando el grupo de Kiri tomó asiento. Ao y Levi quedaron frente a frente con Minato. A un lado de ellos se acomodaron los 6 genin. Naruto se sentó con la espalda recta, tranquilo, como si aquella no fuera la primera vez que se encontraba en una sala donde se decidían asuntos de peso. Karim se ubicó a su lado, sus manos reposando con calma sobre la mesa. Mizaki, CHJR y Kaito intercambiaron miradas breves antes de acomodarse. El silencio en la sala era espeso, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que aparece cuando todos saben que lo que sigue no será trivial. Al otro lado de la mesa, Kushina observaba la escena con una expresión relajada, aunque sus ojos permanecían atentos a cada detalle. Kakashi mantenía los brazos cruzados, su único ojo visible evaluando la disposición de todos en la sala. Menma, con su cabello rojo cayendo desordenadamente sobre la frente, descansaba el mentón sobre una mano, mirando a Naruto con un interés difícil de ocultar. Kiyomi permanecía erguida, las manos juntas sobre la mesa. Solo 2 personas parecían realmente atrapadas en sus propios pensamientos. Hiruzen Sarutobi había entrelazado los dedos frente a su rostro. Sus ojos, viejos pero aún agudos, no dejaban de ir de Naruto a Karim, y de vuelta otra vez. La similitud que veía frente a él removía recuerdos que pertenecían a otra época. Jiraiya tampoco hablaba. Se había recostado levemente en la silla, pero su mirada estaba fija en Naruto con una intensidad poco habitual en él. Minato apoyó ambos antebrazos sobre la mesa. Como dije, continuó con serenidad, agradezco que hayan venido. Los acontecimientos de ayer dejaron muchas cosas que atender, pero algunas conversaciones no podían posponerse más. Su mirada se desplazó hacia Ao y Levi. Konoha no olvida lo que hicieron. La intervención de su escuadrón durante el ataque evitó daños mucho mayores, y eso es algo que esta aldea reconoce y respeta. Ao inclinó ligeramente la cabeza. No fue una decisión complicada, Okage-sama. Cuando vimos la situación, actuar fue lo correcto. Levi exhaló lentamente, cruzando los brazos sobre el pecho.
Además, nuestros genin ya estaban involucrados en la situación. Retirarnos habría sido irresponsable. Minato asintió una vez. Aún así, no deja de ser significativo. Por un momento, su mirada se deslizó hacia Naruto y Karim. Fue un gesto sutil, pero suficiente para que Hiruzen lo notara. El anciano exhaló lentamente. Jiraiya entrecerró los ojos. Minato continuó. Sin embargo, lo que nos reúne aquí hoy, no está relacionado únicamente con el ataque de Orochimaru. La sala quedó completamente en silencio. Nadie interrumpió. Minato entrelazó los dedos sobre la mesa, su expresión serena manteniéndose intacta. Hay asuntos pendientes que llevan demasiado tiempo esperando ser discutidos. Información que debía ser compartida. Preguntas que, francamente, ya no pueden seguir sin respuesta. Kakashi inclinó apenas la cabeza, atento. Menma dejó de apoyarse en la mesa, incorporándose un poco. Kiyomi respiró despacio. Hiruzen finalmente habló, su voz grave y pausada. Minato, murmuró, supongo que esto tiene que ver con lo que todos estamos viendo. Sus ojos se dirigieron directamente a Naruto. Luego a Karim. Jiraiya dejó escapar una pequeña exhalación por la nariz. Porque si mi vista no me está fallando, añadió con tono bajo, hay algunas coincidencias aquí que no parecen precisamente casuales. El silencio volvió a caer sobre la sala. Naruto permanecía tranquilo en su asiento, sin mostrar incomodidad. Sus ojos azules se movieron lentamente hacia Minato. Karim, a su lado, sostuvo la mirada del Sandaime con una serenidad que no intentaba ocultar nada. Minato dejó que ese silencio se asentara unos segundos más. Luego habló. Sí, dijo simplemente. Tiene que ver exactamente con eso. Minato no levantó la voz. No era necesario. El silencio que se había instalado en la sala era tan profundo que incluso el leve roce de la tela de su capa blanca al acomodarse en la silla se escuchó con claridad. Sus ojos azules permanecían fijos en Naruto, tranquilos, firmes, como los de alguien que no buscaba intimidar, sino entender. Apoyó ambos antebrazos sobre la mesa de madera oscura y entrelazó los dedos con calma. Naruto, dijo finalmente. La forma en que pronunció el nombre fue neutra, pero también cargada de significado. El joven de Kiri levantó apenas la mirada para encontrarse con la del Hokage. Minato continuó, con la misma serenidad. Voy a hacerte algunas preguntas. Y te pediré que respondas con total sinceridad. No era una orden. Era algo más cercano a una petición directa. Sus ojos no se apartaron de los de Naruto mientras hablaba. Primero, dijo despacio, quiero entender algo básico. Se inclinó apenas hacia adelante. ¿Quién eres realmente? La pregunta quedó suspendida en el aire. No como una acusación, no como una provocación, sino como la base de todo lo que vendría después. Minato dejó pasar un breve instante antes de continuar, como si quisiera que cada parte quedara clara. Te presentas como un shinobi de Kirigakure, prosiguió, y llevas el apellido Uchiha. Sus dedos se descruzaron lentamente sobre la mesa. Pero resulta que eres, hizo una pausa breve, prácticamente la copia exacta de cómo me veía yo a tu edad. Jiraiya soltó una exhalación corta por la nariz, cruzado de brazos. Hiruzen no apartaba la vista de Naruto. Minato siguió hablando, ahora con un tono ligeramente más analítico. Eso por sí solo ya sería una coincidencia difícil de ignorar. Sus ojos se entrecerraron apenas, no por desconfianza, sino por concentración. Sin embargo, no es lo único. La mirada del Hokage descendió un segundo, como si recordara algo que había sentido más que visto. Luego volvió a Naruto. Tu chakra. La palabra resonó suave, pero clara. Tiene características Uzumaki. Su mirada se desplazó brevemente hacia Kushina. Muy similares al de mi esposa, añadió con calma. Luego hacia Menma y Kiyomi. Y al de mis hijos. El silencio volvió a instalarse. Pero Minato aún no había terminado. Sus ojos regresaron a Naruto por última vez. Y además, continuó lentamente, también percibo algo más. Esta vez la pausa fue más larga. Una firma muy débil, pero inconfundible. Sus dedos volvieron a entrelazarse. Parte de mi propio chakra. La sala parecía haberse vuelto aún más quieta. Minato sostuvo la mirada de Naruto sin parpadear. Así que te lo preguntaré de forma directa. No había hostilidad en su voz, solo verdad desnuda. ¿Cómo es posible que un Uchiha de Kirigakure tenga mi apariencia, comparta el chakra de los Uzumaki de mi familia, y además posea rastros del chakra del clan Namikaze? La pregunta quedó suspendida en la sala.
Entonces Minato añadió una última frase, tranquila, firme. Naruto, explícame esto. El silencio que siguió a las palabras de Minato no fue incómodo. Fue denso. Como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado dentro de aquella sala de reuniones. Nadie se movió. El leve vapor que aún salía de algunas tazas de té era ahora lo único que parecía desplazarse en la mesa. Afuera, en algún punto lejano de la torre, se escuchaban pasos apagados de shinobi que continuaban con sus labores de reconstrucción. Pero dentro de aquella habitación, el mundo parecía haberse detenido. Minato no apartó la mirada de Naruto. No había hostilidad en sus ojos, ni siquiera sospecha. Solo una calma firme. La calma de alguien que había observado suficientes detalles como para saber que la verdad estaba frente a él, y que solo faltaba escucharla. Naruto permanecía sentado exactamente igual que antes. Espalda recta, hombros relajados, las manos apoyadas con naturalidad sobre la mesa. No parecía un joven acorralado por preguntas. Parecía alguien considerando cuidadosamente cómo responderlas. A su lado, Karim mantenía la serenidad que había mostrado desde el principio. Sus ojos claros se movieron un instante hacia Naruto, no con ansiedad, sino con una tranquilidad absoluta, como si confiara plenamente en lo que fuera a decir cuando decidiera hablar. Ao observaba la escena en silencio. Levi también. Los dos Chunin de Kirigakure entendían perfectamente que, desde ese momento, el centro de la sala ya no era un asunto diplomático entre aldeas. Era algo mucho más personal. Al otro lado de la mesa, Kakashi había inclinado ligeramente la cabeza, estudiando cada pequeño gesto de Naruto. El Chunin no parecía sorprendido por las preguntas de Minato, pero claramente esperaba con atención lo que vendría. Menma, con el cabello rojo cayendo sobre su frente, se había recostado un poco hacia adelante en su asiento. Sus ojos estaban fijos en Naruto con una mezcla curiosa de expectación y reconocimiento silencioso. Kiyomi, a su lado, mantenía la postura erguida, aunque sus dedos se habían entrelazado suavemente sobre la mesa. Kusina observaba todo con una calma casi cálida. No parecía inquieta. Más bien parecía paciente. Como alguien que sabe exactamente hacia dónde se dirige una conversación, incluso antes de que empiece. Los únicos que realmente parecían sentir el peso de las preguntas eran los dos hombres más viejos de la sala. Hiruzen Sarutobi había apoyado lentamente el mentón sobre sus manos entrelazadas. Sus ojos oscuros se movían de Naruto a Karin, y de vuelta otra vez, como si cada segundo que pasaba confirmara algo que su mente todavía intentaba ordenar. Jiraiya, por su parte, permanecía reclinado en su silla con los brazos cruzados. Pero su mirada estaba completamente fija en Naruto. Sin bromas. Sin comentarios. Solo observación pura. El silencio continuó extendiéndose. Nadie interrumpió. Nadie presionó. Minato tampoco habló de nuevo. Simplemente esperó. Porque sabía que, después de preguntas como esas, la respuesta no debía salir apresurada. Naruto soltó un suspiro suave antes de comenzar a hablar. No fue un suspiro pesado, ni resignado. Fue el tipo de exhalación que alguien deja escapar cuando finalmente decide poner en palabras algo que ha guardado durante mucho tiempo. Su mirada recorrió lentamente la mesa. Es simple, comenzó el rubio Uchiha. Les contaré un poco de mi historia. Nadie lo interrumpió. Ni siquiera el leve crujido de las sillas se escuchó ahora. Toda la sala parecía haberse inclinado hacia adelante de manera invisible. Todos, absolutamente todos en la sala prestaron atención. Naruto continuó. El apellido Uchiha me fue dado por mi madre. La palabra madre resonó con un peso particular. Una Uchiha que había vivido desde antes de que el clan Senju y el clan Uchiha hicieran el pacto de alianza y fundaran Konoha. Los ojos de Hiruzen se abrieron apenas. Jiraiya dejó de apoyarse en el respaldo de la silla. Naruto siguió hablando con calma. Ella me crió desde recién nacido. Por ende, obviamente no soy su hijo biológico. Simplemente decidió hacerse cargo de mí. Hiruzen entrecerró los ojos, su mente ya corriendo entre recuerdos lejanos, nombres antiguos del clan Uchiha que habían desaparecido de los registros o que simplemente se habían perdido con el tiempo. ¿Una Uchiha viva desde antes de la fundación de Konoha? Era una afirmación difícil de aceptar sin más. Naruto continuó, sin notar, o sin mostrar que notaba, las reacciones. De alguna manera logró vivir tanto tiempo, manteniendo una apariencia joven, a pesar de tener más de un siglo de vida. Jiraiya soltó un pequeño HMM por lo bajo.
Y gracias a que ella era una Uchiha de la realeza, cuando cumplí 5 años y empecé a sobresalir durante los entrenamientos que ella me daba, decidió hacerme un regalo. Kakashi inclinó ligeramente la cabeza. Me aplicó una inyección con su propia sangre. Varias miradas se tensaron. Había una posibilidad del 50% de que despertara el Sharingan, debido a que yo era un Uzumaki de pura sangre. Kusina apoyó el codo sobre la mesa, observándolo con calma. Naruto continuó explicando. Como algunos aquí deben saber, los Uzumaki son primos lejanos de los Senju. Hiruzen asintió levemente. Pero también poseen una pequeña pizca de línea sanguínea relacionada con los Uchiha. Kakashi frunció el ceño con interés. Naruto se encogió ligeramente de hombros. Bueno, como ya se deben imaginar. Hizo una pausa corta. Desperté el Sharingan una semana después. La frase cayó con naturalidad. Durante un sparring con ella. Naruto tomó una pequeña pausa. El silencio en la sala no se rompió. Todos escuchaban con una atención casi hipnótica. Cada detalle que Naruto soltaba abría 3 preguntas nuevas en la mente de los presentes. Hiruzen pensaba con rapidez. ¿Quién era esa mujer? ¿Una Uchiha viva desde antes de la fundación? ¿Una que dominara técnicas capaces de prolongar su vida más de 100 años? Jiraiya también parecía intrigado. Una sonrisa ligera apareció en la esquina de su boca. Aquella historia, definitivamente no era común. Naruto retomó. Les resumiré un poco a partir de aquí. Nadie protestó. Mi entrenamiento se intensificó desde ese momento. Sus ojos se desviaron un instante, como si observara recuerdos que solo él podía ver. Durante casi 6 años me convertí en algo parecido a un mercenario, cazando Nukenin de bajo nivel. Kaito tragó saliva al escuchar eso. 11 años, cazando criminales. Karin, a su lado, permanecía completamente tranquila. Ya había escuchado esa historia. Naruto continuó. Cuando cumplí 11 años, regresaba de otra misión. Su voz bajó apenas. Llegué a mi casa. Era un lugar muy rural, apartado de pueblos y de las grandes ciudades. La atmósfera en la sala cambió ligeramente. Cuando entré, ella estaba ahí. Naruto miró la mesa por un instante. En el suelo. La palabra cayó suave. Con su verdadera apariencia. Hiruzen frunció el ceño. Naruto continuó. Era señal de que ya estaba demasiado debilitada. Una pausa. Había llegado su hora. El silencio se volvió más pesado. Murió en mis brazos. La voz de Naruto se había suavizado. Solo un poco. Antes de morir, me confesó algo. Sus ojos se levantaron nuevamente. Algo que, en realidad, yo ya sabía. Kusina lo observó con atención. Me contó cómo me había encontrado. Cómo decidió adoptarme. Y finalmente, me dijo quién era mi verdadera familia. Los ojos de Jiraiya se entrecerraron. Menma dejó de moverse por completo. Kiyomi permanecía inmóvil. Naruto continuó con calma. También me dijo que era libre de hacer lo que quisiera. Que podía ir a buscarlos, si así lo deseaba. Hizo una pequeña pausa. Pero yo decidí seguir mi propio camino. Ao cruzó los brazos lentamente. La enterré allí mismo, en la casa. Naruto respiró suavemente. Y al día siguiente, me fui sin mirar atrás. Sus ojos volvieron a enfocarse. En busca de mi propio camino. El silencio en la sala seguía intacto. Mi primera opción fue a Megakure. Jiraiya alzó una ceja. Sí, la aldea de la lluvia. Naruto continuó. Viajé todo el día. Desde la mañana hasta la tarde. Cuando ya estaba anocheciendo, decidí pasar la noche en una cueva. Mi intención era continuar el viaje al día siguiente. Una pequeña sonrisa irónica apareció en su rostro. Pero, para mi fortuna. Pausa. Aunque en ese momento fue más bien mi desgracia, Kakashi inclinó ligeramente la cabeza. Fui interceptado por un excaje errante. Varias miradas se tensaron. Naruto levantó una mano con tranquilidad. No diré su nombre para no alargar la historia. Jiraiya dejó escapar un pequeño resoplido divertido. Obviamente fui derrotado. Kaito murmuró algo por lo bajo. Naruto continuó. Pero extrañamente, ese Kage decidió entrenarme. Pasé 2 años bajo su tutela. El interés en la sala creció. Un ex-Kage, entrenando a un niño. Naruto suspiró levemente. Hasta que un día el desgraciado decidió enviarme a una misión suicida. Derrotar al Jinchuriki, y en ese entonces Yondaime Mizukage. Varias miradas se abrieron. Yagura Karatachi. Ao cerró los ojos un segundo.
Levi no dijo nada. Naruto se encogió ligeramente de hombros. Bueno, como imaginarán, las cosas no salieron exactamente como él esperaba. Una ligera chispa de humor apareció en su mirada. Terminé quedándome en Kirigakure. Kaito soltó una pequeña risa nerviosa. Y así fue como terminé en la aldea de la niebla. Naruto finalmente regresó la mirada hacia Minato. Y ahora, para responder tus últimas preguntas. El Hokage no apartó los ojos de él. Naruto sonrió apenas. Una sonrisa pequeña. Sincera. ¿Cómo no voy a tener el chakra de mis padres, y de mis hermanos? El silencio se volvió absoluto. Y compartir similitudes contigo. Sus ojos azules se encontraron directamente con los de Minato. Si salí igual a ti. Nadie habló. El silencio que cayó en la sala fue sepulcral. Para los de Kirigakure, que ya conocían la verdad. Para los de Konoha, que acababan de escucharla confirmada con total naturalidad. Las palabras de Naruto aún parecían suspendidas en el aire de la habitación. Como si la realidad misma estuviera tomándose un segundo para acomodarse a ellas. El silencio que siguió a las últimas palabras de Naruto no se rompió de inmediato. Fue un silencio distinto al anterior. Antes había sido expectante. Ahora era, impactado. Las palabras "si salí igual a ti" parecían seguir flotando en la sala como una piedra arrojada a un lago que aún no terminaba de crear sus ondas. Durante unos segundos nadie habló. Kakashi fue el primero en reaccionar, aunque apenas. Su ojo visible se entrecerró mientras observaba a Naruto con una mezcla clara de sorpresa y análisis. No era alguien que se dejara llevar por emociones fácilmente, pero incluso él parecía recalculando varias cosas al mismo tiempo. Vaya, murmuró en voz baja. Levi, por otro lado, se había quedado completamente inmóvil. Sus ojos se movieron lentamente hacia Ao. Espera, dijo finalmente, con la voz baja pero claramente confundida. ¿Estás diciendo que? Ao no respondió de inmediato. Simplemente cerró los ojos un segundo y asintió con calma. Eso fue suficiente. Levi soltó una pequeña exhalación por la nariz, apoyándose en el respaldo de la silla. Mierda. Al otro lado de la mesa, Kaito había abierto la boca como si fuera a decir algo, pero no encontró palabras. Oye, murmuró, mirando a Naruto y luego a Minato. Espera un segundo, ¿eso significa que? CHJR se había quedado completamente rígido en su asiento, con los ojos grandes detrás de sus gafas. Naruto-san, susurró, casi para sí mismo. Ume observaba la escena con los brazos cruzados, aunque incluso ella había levantado una ceja con evidente interés. Mizaki, en cambio, simplemente suspiró. No era sorpresa. Era más bien la sensación de ver algo que sabía desde hace tiempo, finalmente salir a la luz. Karim tampoco habló. Solo miraba a la familia frente a ella con una calma silenciosa. Mientras tanto, en el otro lado de la mesa, Menma se había quedado quieto. Sus ojos rojos se movieron lentamente de Naruto, a Minato, y luego a Kushina. Espera. Su voz salió más baja de lo habitual. ¿Estás diciendo que? Kiyomi tampoco había hablado. Sus dedos estaban entrelazados sobre la mesa con más fuerza de la que había mostrado antes. Los dos hermanos se miraron brevemente. Habían sospechado. Claro que lo habían sospechado. Pero escucharlo salir de la boca de Naruto con esa naturalidad, fue diferente. Fue real. Fue un golpe. Jiraiya dejó escapar una risa corta y sorprendida. Bueno, dijo mientras se rascaba la nuca. Supongo que esta reunión acaba de volverse bastante más interesante. Pero quien realmente reaccionó fue Kushina. La mujer había permanecido quieta durante toda la explicación de Naruto. Escuchando. Absorbiendo cada palabra. Cada recuerdo. Cada detalle. Hasta que ya no pudo más. La silla se movió bruscamente hacia atrás. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Kushina rodeó la mesa en 2 pasos largos y se abalanzó directamente sobre Naruto. Sus brazos lo envolvieron con fuerza. Una fuerza casi desesperada. Naruto. La voz se quebró. Lo abrazó con tanta fuerza que su rostro quedó enterrado contra el hombro del joven. No sabes cuánto te hemos buscado. Las lágrimas empezaron a caer de inmediato. Años, Naruto, años. Su voz estaba llena de emoción reprimida. No tienes idea de cuánto te buscamos. Cuánto investigamos. Cuántas pistas seguimos. Apretó el abrazo. Pensamos que estabas muerto. Su voz se rompió por completo. O peor. Las lágrimas caían sin control ahora. Eras un bebé. Un bebé. Naruto permaneció quieto dentro del abrazo.
No parecía incómodo. Pero tampoco parecía saber exactamente cómo reaccionar ante la avalancha emocional. Mientras tanto, Minato, el Yondaime Hokage seguía sentado en su silla. Su compostura no se había roto. Pero levantó lentamente una mano y se cubrió los ojos con ella. No dijo nada. Nadie lo señaló. Pero estaba claro para todos que estaba ocultando algo. Sus hombros subieron apenas con una respiración profunda. Solo una. En el otro extremo de la mesa, Menma y Kiyomi seguían observando. Los dos se miraron otra vez. ¿Vamos?, preguntó Menma en voz baja. Kiyomi dudó un segundo. Luego asintió lentamente. Ambos se levantaron de sus asientos. No corrieron. Se acercaron con cierta cautela. No sabían exactamente cómo entrar en ese momento. Después de todo, acababan de descubrir que su hermano perdido estaba sentado frente a ellos, como si nada. Mientras tanto, Hiruzen seguía mirando a otra persona. Karim. El viejo Hokage entrelazó los dedos frente a su rostro nuevamente. Había algo que lo había estado molestando desde que entró en la sala. Finalmente habló. Disculpa, joven, dijo mirando a Karim con atención. Ella levantó la vista. Hay algo que me gustaría preguntar. Jiraiya también giró la cabeza hacia ella, claramente curioso. Hiruzen continuó. Desde que entraste en esta sala, no he podido ignorar algo. Sus ojos se afilaron levemente. Tu chakra. Karim no pareció sorprendida. Es extraordinariamente similar al de alguien que conocí hace mucho tiempo. La sala volvió a ponerse silenciosa. Hiruzen inclinó ligeramente la cabeza. Dime, muchacha. Pausa. ¿Estás relacionada con Mito Uzumaki? Jiraiya apoyó un codo sobre la mesa con interés inmediato. Porque ahora que lo menciona, añadió el Sannin con una media sonrisa, yo también estoy bastante curioso sobre eso. Las miradas volvieron a dirigirse hacia Karim. La conversación, claramente no había terminado. El abrazo de Kushina no se aflojó de inmediato. Sus dedos se aferraban a la tela de la ropa de Naruto como si temiera que desapareciera si lo soltaba. Las lágrimas seguían cayendo, calientes, silenciosas, sobre el hombro del joven. Naruto permanecía quieto dentro de aquel abrazo feroz. No había incomodidad en su postura, pero tampoco estaba acostumbrado a algo así. El resto de la sala observaba. Cada uno procesando la escena a su manera. Kaito fue el primero en romper el silencio entre los de Kiri. Se rascó la nuca con torpeza, mirando a Naruto con los ojos todavía abiertos por la sorpresa. Oye, Naruto, dijo con una risa nerviosa. Hay algo que sigo sin entender. Varias miradas se giraron hacia él. Si tu madre adoptiva te dijo quién era tu familia, continuó, ¿por qué rayos decidiste irte a Megakure primero? CHJR asintió lentamente. Es verdad, añadió con timidez. Si sabías que tu familia estaba aquí, en Konoha, ¿por qué no viniste directamente? Ume, con los brazos cruzados, también intervino. Y otra cosa, dijo con tono más directo. Esa mujer Uchiha. Sus ojos se fijaron en Naruto. ¿Quién era exactamente? La pregunta quedó en el aire. Una Uchiha viva desde antes de la fundación de Konoha, añadió, no es precisamente algo menor. Mizaki inclinó ligeramente la cabeza. Aunque ella ya conocía gran parte de la historia, también había detalles que Naruto nunca había explicado del todo. Levi, que hasta hacía unos minutos estaba completamente fuera de todo aquello, habló por fin. Sí, yo también quiero saber eso, dijo con el ceño fruncido. ¿Una Uchiha centenaria que vive escondida criando al hijo perdido del Hokage? Resopló. Eso suena como una leyenda de borrachos. Ao no intervino. Simplemente escuchaba. Mientras tanto, en el otro lado de la mesa, Menma y Kiyomi ya estaban de pie cerca de Naruto y Kushina. Menma cruzó los brazos lentamente, observando a Naruto con una expresión extraña. No hostil. Pero sí cargada de preguntas. También tengo una, dijo finalmente. Naruto levantó apenas la mirada hacia él. Si sabías que éramos tu familia, continuó Menma, ¿por qué decidiste guardártelo para ti? Kiyomi habló justo después, su voz más suave. Sí, ¿por qué? La pregunta no era acusatoria. Era genuina. En ese momento Hiruzen carraspeó suavemente. Todas son preguntas válidas, dijo el anciano. Pero su atención seguía fija en otra persona. Karim. Jiraiya también la miraba ahora con curiosidad abierta. La joven Uzumaki había permanecido tranquila durante toda la escena, incluso cuando Kushina se había lanzado a abrazar a Naruto. Hiruzen repitió su pregunta, con voz pausada.
¿Estás relacionada con Mito Uzumaki? Karim no dudó. Su respuesta llegó con la misma serenidad que había mostrado desde el principio. De hecho, sí. Varias cabezas se levantaron. La joven apoyó una mano suavemente sobre la mesa antes de continuar. Mito Ba-sama era mi tía directa. Los ojos de Hiruzen se abrieron un poco más. Karim terminó la frase con naturalidad. Era la hermana de mi madre. El silencio regresó una vez más. Pero esta vez fue distinto. Jiraiya dejó escapar un silbido bajo. Bueno, murmuró. Eso explica muchas cosas. Hiruzen cerró los ojos lentamente, asimilando la información. Ya veo, dijo al fin. Kakashi inclinó la cabeza ligeramente hacia Karim. Entonces eso significa, murmuró pensativo, que sigues siendo parte directa del linaje Uzumaki original. Karim simplemente asintió. Kusina, que todavía estaba abrazando a Naruto, levantó un poco la cabeza al escuchar eso. Sus ojos todavía estaban húmedos. Pero una sonrisa apareció entre las lágrimas. ¿La sobrina de Mito Ba? Dijo con incredulidad emocionada. La sala entera parecía haberse convertido en un punto de encuentro para linajes que habían marcado generaciones. Y en el centro de todo, Naruto. Sentado. Con su madre todavía abrazándolo. Y una fila entera de preguntas esperando respuesta. Después de horas en aquella sala, de preguntas que no se evitaron y respuestas que no se suavizaron, todo terminó de la única forma posible. Con una decisión. La inevitable. Minato no la formuló como Hokage. La hizo como padre. ¿Te quedarás, o volverás a Kirigakure? Y Naruto no dudó. No bajó la mirada. No buscó aprobación. Mi hogar está en Kiri. Simple. Directo. Inquebrantable. El golpe fue silencioso. Kusina no dijo nada en ese instante, pero sus dedos se tensaron levemente. Menma desvió la mirada. Kiyomi cerró los ojos un segundo. Minato, asintió. Porque aunque doliera. Entendía. Y lo respetó. Aún así, Naruto hizo una petición. Una semana. Solo una. Y Ao aceptó sin objeciones. Una semana. 7 días que no deberían haber sido suficientes para nada. Y aún así, lo fueron para todo. Después de aquella conversación en la sala del Hokage, lo que siguió no fue política, ni estrategia, ni alianzas. Fue recuperar lo irrecuperable. O al menos intentarlo. El primer día en la casa fue extraño. No incómodo, pero sí incierto. La casa de la familia Namikaze Uzumaki era amplia, luminosa, con madera clara en los suelos y paredes adornadas con detalles sencillos pero cálidos. Había marcas del tiempo. Pequeños rasguños en los marcos de las puertas, una mesa ligeramente desgastada en las esquinas, fotografías colocadas con cuidado. Fotografías donde Naruto no estaba. Kusina caminaba de un lado a otro sin saber exactamente qué hacer. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo? ¿O descansar? ¿O? Se detuvo a mitad de la frase. Naruto la miró. Estoy bien. Simple. Pero esa simpleza no le alcanzaba. Menma estaba apoyado contra la pared, observando. Kiyomi en silencio, analizando cada gesto. Karim, de pie junto a Naruto, parecía la única completamente en calma. Fue la rutina la que empezó a sanar el aire. No las palabras. Una mañana, Kusina despertó temprano. La cocina estaba en silencio cuando empezó a preparar el desayuno. Movimientos rápidos, automáticos, como si necesitara hacer algo con las manos para no pensar demasiado. Cuando Naruto entró, se detuvo en seco. La escena era simple. Kusina de espaldas, cocinando. La luz entrando por la ventana. El sonido del aceite. Naruto no dijo nada. Solo se sentó. Kusina se giró lentamente. Por un segundo, no habló. Solo lo miró. Y en ese instante, su expresión cambió. No era tristeza. No era desesperación. Era algo más suave. Más cotidiano. El desayuno ya casi está, dijo. Como si siempre hubiera sido así. Ese mismo día, Minato lo llevó a entrenar. El campo estaba silencioso, rodeado de árboles altos que filtraban la luz en fragmentos dorados. Se colocaron frente a frente. Sin público. Sin títulos. No voy a contenerme, dijo Minato. Naruto asintió. No lo necesito. El intercambio fue rápido. Preciso. Peligroso. Y breve. Muy breve. Minato lo entendió en ese instante. Naruto no era alguien que necesitara probar nada. Cuando se detuvieron, el aire aún vibraba levemente. Minato lo observó. No como Hokage. Como padre. Has vivido demasiado solo. Naruto no respondió. Pero tampoco lo negó.
Las noches eran distintas. Más tranquilas. Más reales. Una de ellas, Menma lo encontró en el techo. Sentado, mirando el cielo. Se acercó sin hacer ruido y se dejó caer a su lado. Siempre vienes aquí, dijo. Naruto no lo miró. Es tranquilo. Menma siguió su mirada. Pensé que si te encontraba algún día, sería diferente. Naruto giró apenas el rostro. ¿Diferente cómo? Menma se encogió de hombros. No sé, más intenso. Más dramático. Naruto soltó una leve exhalación. Eso solo pasa en historias malas. Menma sonrió. Entonces supongo que esta no es una de esas. Pausa. Aún así, añadió, más bajo, me alegra que estés aquí. Naruto no respondió. Pero se quedó. Y eso, fue respuesta suficiente. Kiyomi no necesitó tantas palabras. Se acercó un día, cuando Naruto estaba entrenando solo. Observó en silencio. Cada movimiento. Cada pausa. No peleas como alguien de tu edad, dijo. Naruto bajó la guardia. No lo soy. Kiyomi lo miró directamente. No. Pausa. No lo eres. No hubo más. Pero entre ambos, se entendieron. Karim encajó de una forma distinta. Más profunda. Kusina la acogió sin reservas. Como si verla fuera recordar algo que nunca se había ido del todo. Un día, mientras acomodaban la casa, Kusina se detuvo frente a ella. Alzó la mano, y tocó suavemente su cabello. ¿Tienes algo de ella?, murmuró. Karim la miró. ¿De quién? Kusina sonrió con nostalgia. De mi Tobara. Karim bajó la mirada un segundo. Era mi tía después de todo. El silencio que siguió no fue triste. Fue lleno. Los días pasaron así. Sin grandes eventos. Sin grandes discursos. Solo, vida. Comer juntos. Entrenar. Hablar poco. Compartir silencios. Intentar, sin decirlo, recuperar 14 años en 7 días. Y entonces, se acabó. Las puertas de Konoha se alzaban imponentes bajo la luz de la mañana. El cielo estaba despejado. Demasiado. Como si el mundo no entendiera lo que estaba pasando. Los shinobi de Kirigakure ya estaban reunidos. Ao al frente, Levi a su lado, los demás detrás. Naruto y Karim en el centro. Frente a ellos, la familia. Kusina fue la primera en moverse. No caminó. Casi corrió. Sus brazos rodearon a Naruto con una fuerza que no intentaba disimular. Se aferró a él. No te vayas, susurró primero. Luego negó con la cabeza, apretándolo más. No, no, olvida eso, su voz se quebró. Solo vuelve. Las lágrimas empezaron a caer otra vez. No desaparezcas otra vez, por favor, Naruto permaneció quieto. Pero esta vez, no se quedó inmóvil. Sus brazos se movieron. Lentos. Inseguros. Hasta que finalmente, la abrazó. No con desesperación. No con fuerza. Pero sí, con decisión. Kusina se rompió en ese instante. Te encontramos, murmuraba entre lágrimas, y te vuelves a ir, Minato observaba. De pie. Inmóvil. Sus manos estaban a los costados, pero una de ellas se cerró con fuerza. Respiró hondo. Una vez. 2. Y luego desvió ligeramente el rostro. Lo suficiente. Lo justo. Para que nadie viera cómo sus ojos se humedecían. Menma no aguantó más. Se acercó. Miró a Naruto de frente. No dijo nada por unos segundos. Y luego, lo abrazó también. Rápido. Fuerte. La próxima vez, dijo con la voz baja, no tardes tanto. Naruto cerró los ojos un segundo. No prometo nada. Menma soltó una pequeña risa ahogada. Sí, suena a ti. Kiyomi se acercó después. Más lenta. Más contenida. Se detuvo frente a él. Lo miró. De verdad. Ya no eres un extraño. Naruto sostuvo su mirada. Nunca lo fui. Kiyomi asintió. Y, sin decir más, lo abrazó también. Breve. Pero real. Karim dio un paso al frente. Kusina la abrazó como si fuera suya también. Vuelve, le susurró. Esta es tu casa también. Karim cerró los ojos. Por primera vez, parecía dudar. Lo haré. Ao habló entonces. Es hora. No fue brusco. Pero fue definitivo. Naruto se separó. Un paso. Luego otro. No miró atrás de inmediato. Karim se colocó a su lado. El grupo empezó a avanzar. Paso a paso. El sonido de sus sandalias contra el suelo resonaba más de lo normal. Como si cada paso pesara.
Como si cada paso costara. Cuando llegaron al umbral de las puertas, Naruto se detuvo. Solo un segundo. Giró el rostro. No completamente. Solo lo suficiente. Sus ojos se posaron en ellos. En todos. Kushina, Minato, Menma, Kiyomi. No habló. Pero en su mirada había algo distinto. Algo que no había estado antes. Y luego, se giró. Y siguió caminando. Sin volver a detenerse. La silueta del grupo se fue perdiendo poco a poco en la distancia. Hasta que solo quedó el camino. Y el silencio. Uno que no era vacío. Sino, profundamente lleno de ausencia. Fin capítulo.